Hola, saludos cordiales. Qué gusto tenerles nuevamente aquí en mi canal Matemáticas con Geo. Vamos a ver un problema relacionado a aceleraciones tangenciales y aceleraciones normales. Las componentes de la aceleración tangencial y normal son las que nos piden encontrar en este problema, al igual que también la curvatura, dada esta función vectorial que tenemos aquí. Bien, para ello vamos a buscar primero la aceleración tangencial. La aceleración tangencial es la derivada de la velocidad respecto a t. Por lo tanto, esto también significa que lo podemos encontrar multiplicando el vector velocidad en un producto punto por el vector aceleración y dividiendo ese resultado entre la magnitud del vector velocidad. Si nos referimos a la función vectorial, pues la velocidad viene a ser la primera derivada de la función vectorial respecto a t, y la aceleración viene a ser la segunda derivada de la función vectorial respecto a t. Y la magnitud de la velocidad se representaría como la magnitud de la primera derivada de la función vectorial rt. Bien, vamos a hacer toda esta parte entonces. Para hallar esto, vamos a derivar la función vectorial, sacar la primera derivada. Derivando esto, nos quedaría que aquí la derivada de t respecto a t es 1. Aquí sería simplemente t, y en esta parte la derivada sería t cuadrada por k. Y este sería nuestro vector velocidad. Recordemos que ese vector siempre es tangente a la curva. Y ahora hacemos la segunda derivada para encontrar al vector aceleración. Derivando ahora esta parte, nos quedaría aquí 1 y la derivada es 0. Y derivando acá nos quedaría 2t por k. Y ahora procedemos a calcular el producto punto. Hacemos i por i, que sería 0, aquí no hay i. Y aquí es t por 1, sería t. Y j por j es 1, desaparece acá. T cuadrada por 2t sería 2t cúbica, y k por k es 1, desaparece. Recordemos que el resultado de un producto punto es un escalar, no es un vector. Bien, ahora vamos a proceder a encontrar la magnitud del vector velocidad. Lo que también se conoce como la rapidez. Cuando hallamos la magnitud de la velocidad, estamos buscando la rapidez. Bien, elevamos aquí, vamos a hallar la magnitud de la velocidad, que sería aquí este vector, 1 al cuadrado, t al cuadrado, más t cuadrada al cuadrado. Todo eso nos daría esta expresión, raíz de 1 más t cuadrada más t a la cuarta. Bien, y ahora llevamos toda esta información de la velocidad, la aceleración y la magnitud de la velocidad a nuestra fórmula. Bien, al reemplazar toda la información, nos queda toda esta expresión, que es válida para cualquier valor del parámetro t. En ese caso nos llevaría a un punto de la curva, y podríamos entonces calcular en ese punto cuánto es la componente tangencial de la aceleración. Esta componente tangencial hay que aclarar que es un escalar, no es un vector. Estamos hablando, por ejemplo, que aquí este es un vector, y viene a ser este que está aquí en color rojo. Y esta parte de aquí no es esto también es un vector, porque estamos multiplicando la componente normal de la aceleración, la componente escalar, por un vector unitario en esa dirección, que es el vector unitario normal. Y esta parte de aquí también es un vector. Esta es la que acabamos de encontrar, la componente escalar tangencial. Si esa componente escalar se multiplica por el vector unitario en esa dirección, que es el vector unitario tangente, entonces todo eso se convierte en la componente vectorial en la dirección tangencial de la aceleración. Y este viene a ser la componente vectorial
de la aceleración en la dirección normal, ¿sí? En la dirección del vector unitario normal. Bien, entonces que quede claro que esto es un escalar, es la componente escalar tangencial de la aceleración de este vector. Bien, digámoslo de otra manera, es el tamaño de este vector que está en color naranja. Es solo la magnitud, el tamaño, el módulo. Bien, pasemos ahora a buscar la aceleración normal, la componente escalar. Aquí sería esta que está aquí, este vector en color naranja. Esto nos daría el tamaño de ese vector, porque esto es un escalar. Bien, se busca algo parecido, pero a través de un producto cruz y tomando la magnitud de ese producto cruz aquí. Respecto a la función vectorial, esto es lo mismo que esto. Bien, un producto cruz lo vamos a resolver aquí a través de este determinante por cofactores. Tomamos el vector velocidad, sus componentes y las componentes del vector aceleración que ya teníamos encontrado antes. Bien, y resolviendo este determinante nos queda toda esta expresión. Resolviendo esa expresión aquí, este por este, menos este por este, por i, menos, ahora este por este, menos este por este que es 0, por j, más este último determinante que sería 1 por 1 y menos 0 por t que es 0. Y el resultado viene a ser este vector. Pero falta dividir esto entre la magnitud de la velocidad que ya la habíamos encontrado antes, lo que llamamos la rapidez. Bien, ya nos había dado esta expresión que tenemos aquí, esta de aquí abajo. Esto que está aquí arriba es todavía, nos falta buscar la magnitud de este producto cruz, o sea, la magnitud de este vector. Recordemos que eso se hace con la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado. Y eso, aquí está, nos daría la raíz de t cuarta más 4t cuadrada más 1. Esto de aquí sería todo lo de arriba. Y este de aquí abajo viene a ser la rapidez que ya habíamos buscado. Entonces esta división nos daría la componente escalar en la dirección normal, el vector unitario normal, que sería la componente normal de la aceleración, y es un escalar, no es un vector. Bien. Ahora, aquí hablamos de la magnitud del vector aceleración, o sea, el tamaño de este vector. Eso se expresa de esta forma, es el módulo o la magnitud del vector aceleración. Recordemos que como estas componentes son perpendiculares, podemos aplicar aquí el teorema de Pitágoras a esos tres vectores y encontraríamos que la magnitud de la aceleración pues sería igual a el tamaño de este vector al cuadrado más el tamaño de este vector al cuadrado. El tamaño de este vector, recordemos, es este, es AT, y AN es el tamaño de este vector que está en naranja. Bien, y despejando ahí podemos tener una fórmula que puede ser útil para encontrar también la magnitud de la componente del vector aceleración en la dirección normal, o la componente que llamamos aceleración normal, despejando de esta fórmula. Esta es útil en el caso que conozcamos pues al vector aceleración y le podamos hallar su magnitud. Bien, y la componente tangencial obviamente tendríamos que tenerla. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se relacionan estas componentes tangenciales, que es AT, y la componente normal, que es AN, con la curvatura. Recordemos que en física
la aceleración dirigida al centro de un círculo. En este caso, en este punto, este vendría a ser el círculo osculador o el círculo osculante. Y esto, la aceleración dirigida al centro, se conoce como centrípeta. En este caso, esa aceleración sería la aceleración normal, ¿sí? Porque es la que está dirigida al centro del círculo osculador. Bien, entonces recordemos que en física esa aceleración centrípeta vendría dada por la velocidad al cuadrado entre el radio. En este caso tendríamos que estar hablando de el vector velocidad, que es tangente, que estaría por acá, que surge de la primera derivada del vector posición rt, y entre el radio, que en este caso sería el radio de curvatura del círculo osculador. Es decir, nuestra componente escalar AN vendría a ser el vector velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura. Pero recordemos que el radio de curvatura es el recíproco de la curvatura. Entonces, si de esta fórmula resolvemos aquí extremos y medios, esto pasaría aquí arriba y nos quedaría que la componente escalar normal del vector aceleración sería igual a la curvatura por el vector velocidad al cuadrado. Y recordemos que eso es un escalar, no es un vector. Estamos hablando del tamaño de este vector que está en naranja, que nos viene a dar a n. Bien, si despejamos de aquí, entonces encontraremos una fórmula, o tendremos una fórmula para hallar la curvatura con el vector velocidad y la componente escalar en la dirección normal del vector aceleración. Bien, esto en otras palabras, recordemos que quiere decir esto, teníamos esta fórmula para hallar también esto mismo. Entonces, si nosotros reemplazamos esta parte aquí, en esta fórmula, si reemplazamos a n todo esto, o esto que es lo mismo, entonces llegaríamos a la siguiente expresión. Esta, recordemos que aquí todo esto se va a poner en lugar de an, entonces esta parte quedaría aquí abajo multiplicada por el vector velocidad al cuadrado. Y este producto que está aquí, pues no es más que la magnitud de la velocidad al cubo, dado que el vector velocidad viene a ser la raíz de la suma de sus componentes al cuadrado. Entonces, si quitamos esa raíz y la pasamos al otro lado, nos quedaría al cuadrado la magnitud de la velocidad. Por la magnitud de la velocidad, pues se vuelve la magnitud de la velocidad al cubo. Bien, y esto también es una fórmula para hallar la curvatura. Y esto de aquí arriba se puede expresar como esto, y esto de aquí abajo se puede expresar de esta manera, pero al cubo. Es decir, aquí tendríamos la expresión total. Esta podría servir para hallar la curvatura. Bien, una vez que tenemos ya la fórmula de la curvatura, vamos a sustituir aquí este producto vectorial, la magnitud de ese producto vectorial, y aquí la magnitud de la velocidad al cubo. Bien. Reemplazando esta parte, nosotros ya la habíamos calculado antes, el producto cruz, la magnitud del producto cruz, y era la raíz cuadrada de t cuarta más 4t cuadrada más 1. Y la magnitud de la velocidad era la raíz cuadrada de 1 más t cuadrada más t cuarta. Y esto hay que elevarlo al cubo. Recordemos que una raíz cuadrada es un exponente a la 1 medio. Por lo tanto, esta parte de aquí abajo en el denominador quedaría 1 más t cuadrada más t cuarta a la 1 medio elevado al cubo. Eso nos daría todo esto elevado a la 3 medios. 1 medio al cubo daría 3 medios. Bien, y la curvatura entonces sería esta para cualquier valor de t o del parámetro. En un momento dado, si me pidieran la curvatura para un valor de t igual a pi entre 2 o pi entre 3, pues solo sería reemplazar aquí el valor
de t y obtener el valor de la curvatura. En esta ocasión, el valor de la curvatura está dado en forma general, no en forma particular, porque no nos pidieron para un valor de t en específico. Bien, y con esto pues hemos terminado el problema. Gracias por acompañarme, les mando muchos saludos y no olviden regalarme un like. Gracias.